¿Cómo se llama la reflexión? Cuando se apaga la oración, la vida espiritual empieza a morir. Un cuerpo humano, su cuerpo, mi cuerpo, para estar de pie, para moverse, para hablar y para estar completamente vivo, si el corazón deja de latir, se muere, ¿sí o no? Para que esté el cuerpo moviéndose, pueda hablar y pueda manifestar vida, el corazón debe estar ¿qué? Latiendo, ¿sí o no? Si el corazón deja de latir, ¿qué sucede? Lo demás pierde sentido, ¿sí o no? Y la persona puede morir. Yo pregunto, ¿los latidos del corazón usted lo ve? No lo ve, ¿verdad? Nadie ve los latidos del corazón. Y usted con el oído tampoco oye. No oye los latidos del corazón. A menos que se ponga un estetoscopio, eso que usan los médicos, y usted comience a escuchar los latidos. Es la única manera. Pero a simple oído usted no oye los latidos del corazón, como tampoco a simple vista los ve. Pero esos latidos sostienen todo. Amén. Es una máquina que no para. El corazón nunca deja de latir. Y si ese latido parare, habría problemas, ¿o no? Un intento de parar y se llama infarto. ¿Sí o no? Sin ese movimiento constante del corazón, la vida se detiene. Amén, amados. Así es la oración en la vida del creyente. ¿Está aquí? No es un adorno espiritual, ni una práctica opcional. La oración es lo que mantiene viva la relación con Dios. ¿Está aquí? La oración debe ser como el flujo constante de ese corazón latiendo en la vida espiritual del creyente. ¿Está aquí? Cuando la oración se debilita, cuando la oración no se tiene como prioridad, algo empieza a apagarse por dentro. Aunque por fuera todo parezca normal, pero cuando la persona no le da la importancia de vida a la oración, o cuando deja de orar, algo comienza a apagarse por dentro. La Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, donde dice orad sin cesar, no presenta la oración como una sugerencia, no. Mire que dice orad, es un mandamiento. Y esa palabra orad es un mandamiento continuo. Es una necesidad continua para la vida espiritual. El apóstol Pablo lo expresó en una instrucción corta, pero muy profunda. 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 es una expresión corta, pero de gran profundidad. Orad sin cesar. ¿Está aquí, iglesia? No está hablando de repetir palabras todo el día sin parar. No está hablando de eso, sino que está hablando de una vida que permanece constantemente en conexión con Dios. ¿Está aquí, iglesia? Está hablando de una actitud del corazón que no se detiene, sino que permanece constante. ¿Está aquí, iglesia? Está hablando de una dependencia de Dios, de una dependencia constante del Señor. Cuando nosotros leemos
en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orad sin cesar. Está hablando precisamente de eso, de una dependencia constante de Dios a través de la oración. Escuche bien, la oración no es solo hablar con Dios, es abrir nuestro interior, es abrir nuestro corazón, es abrir nuestra vida delante de Dios. Orar no solamente es reconocer que Dios es el dador de todo, sino que Dios es la vida para nosotros espiritualmente y es quien nos sostiene. Con el ejemplo que puse al principio, el corazón, en un intento de parar, la vida se nos vuelve añicos. Un infarto es casi muerte. Amados hermanos, y algunos de nosotros a veces tenemos por costumbre dejar de orar. Y podemos estar sufriendo infartos espirituales. ¿Está aquí? Cuando nosotros oramos, no solamente es hablar con Dios, sino es dejar de cargar todo el peso nosotros y empezar a ponerlo en las manos del Señor. Por eso la Biblia dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es a través de la oración, es dejar esa carga a los pies de Jesús, poner todos los pies de Cristo y reposar en el Señor. ¿Está aquí, iglesia? Cuando alguien deja de orar, iglesia, no deja de existir físicamente, pero espiritualmente comienza a debilitarse. ¿Está aquí, iglesia? La sensibilidad por las cosas espirituales se pierde. La dirección del Espíritu Santo se vuelve confusa. No ve la dirección del Espíritu Santo. Y aún las decisiones que comienza a tomar empiezan a tomarse sin consultar a Dios y comienzan a haber errores. Cuando usted deja de orar, se debilita espiritualmente. Cuando dejamos de orar, nos debilitamos espiritualmente. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Emmanuel, Dios con nosotros, nos dio un ejemplo de vivir en constante oración. No porque le faltara poder, no porque no tuviera poder, no porque el Espíritu Santo no estuviera sobre él, sino porque caminaba en la comunión con el Padre. Y nosotros, para caminar en la comunión con el Padre, tenemos que estar en oración. ¿Está aquí, iglesia? Y hay momentos claves en la vida de Cristo en la cual Él se apartaba a orar. Antes de elegir a sus discípulos, la Biblia muestra que Él se apartó a orar. Antes de enfrentar a la cruz, estuvo en un huerto llamado Getsemaní y allí estuvo orando. Antes de cada paso importante, si usted ve la vida de Jesús en la Biblia, el Señor se apartó a buscar la voluntad de Dios y a orar. Amados hermanos, antes de cada paso importante, debemos estar en la presencia de Dios, orando. Antes de tomar cualquier decisión, debemos ir a la presencia de Dios a orar. Si Jesús, nuestro Señor y Salvador, teniendo toda la autoridad divina, buscaba al Padre, yo le quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Cuánto más el ser humano necesita tener esa conexión con Dios? Y nosotros irresponsablemente dejamos de tener esa conexión con Dios. Y yo estoy seguro que muchos de los que aún asisten aquí a la iglesia pueden pasar días enteros sin orar. Y pueden haber personas, yo espero en Dios, que no suceda. Hay una escena en el Evangelio que revela lo que ocurre cuando la oración se descuida.
Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, a punto de enfrentar el momento crucial de ser entregado y de comenzar ese momento difícil, pero glorioso, en el cual llevó la carga de nuestros pecados. Pienso que fue el momento más duro de todo ese ministerio público de Cristo. Llevó a sus discípulos y les pidió que velaran, que estuvieran allí orando, y él se apartaba a orar. Pero ¿qué pasó? Aquellos descuidaron la oración, y lo que encontró el Señor Jesús cuando volvió fue a unos discípulos dormidos. Descuidaron la oración. Entonces Jesús les dijo que no solo era para ellos, sino que también es para nosotros todos. Nos dice el Señor en Mateo capítulo 26, versículo 41: velad y llorad, para que no entréis en tentación. ¿Está aquí, iglesia? Para que no entréis en tentación. Amada iglesia, en ese capítulo de Mateo y en ese versículo se revela una verdad importantísima. La oración no solo nos acerca a Dios, también fortalece el corazón para enfrentar lo que viene. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús fortaleció su corazón delante del Padre para enfrentar el momento más duro y crítico de su ministerio. El que ora, escúcheme bien, queda expuesto ¿a qué? A la fortaleza divina. Pero el que no ora queda expuesto a las artimañas y ataques del enemigo. Las decisiones, cuando no oramos, se vuelven impulsivas y se toman por impulsos, no por orientación divina. Cuando no oramos, la mente se llena de confusión y el corazón, guiado por una mente confusa, toma decisiones equivocadas. Cuando no oramos, el corazón se debilita. Cuando no oramos, la tentación del enemigo encuentra menos resistencia en nosotros y es fácil presa la persona de caer en la tentación. Amados, Pedro estaba allí en ese momento en que el Señor les pidió orar. Estaba escuchando las palabras del Señor Jesús, pero horas después, cuando llegó la prueba, la Biblia dice que negó 3 veces a Jesús. No fue por falta de amor lo que pasó con Pedro, fue por falta de preparación espiritual para ese momento. Tal vez si él hubiese orado como el Señor les pidió que orara, hubiese permanecido firme en esos momentos difíciles. No oró cuando debía, y eso lo dejó vulnerable, y hasta comenzó a decir palabras de grueso calibre o a maldecir con su boca. Mi amado, es que la oración prepara el interior del ser humano para cuando llegan los momentos difíciles dar la respuesta adecuada. La oración es como un cimiento invisible. ¿Está aquí, iglesia? Es como un cimiento invisible que sostiene toda nuestra vida espiritual cuando llegan esos momentos de tormenta, de situaciones difíciles. Cuando a nuestro alrededor las cosas tiemblan, la oración es ese cimiento firme que nos permite estar en pie. Pero también la oración tiene otro propósito, y es mantener viva la relación que nosotros tenemos con Dios. La oración es la que mantiene viva nuestra relación con Dios. Una relación no se sostiene en silencio permanente, ¿sí o no? Imagínese que usted con su esposo ni siquiera se hablen en la casa,
esa relación no se mantiene. Si no hay comunicación en la familia, la oración, perdón, la relación se resquebraja, ¿sí o no? Se pierde. Por eso, una relación no se mantiene o no se sostiene en un silencio permanente. Necesita comunicación, necesita cercanía. Y si nosotros no nos comunicamos con Dios y no tomamos el tiempo para hacerlo, nuestra relación con Dios también se debilita. ¿Está aquí, iglesia? ¿Me estoy haciendo entender? Muchas personas dicen creer en Dios, y aún entre nosotros hay muchos hermanos en Cristo que dicen que creen en Dios, que creen en el Señor, pero no hablan con Él. Y la oración es hablar con Dios. Creer en Dios y no hablar con Dios no tiene sentido. Lo recuerdan en momentos difíciles, lo recuerdan en momentos de problema, lo recuerdan en momentos de angustia, lo recuerdan cuando hay alguna necesidad, pero no lo recuerdan en el día a día. Hoy le entregué a ustedes el plan de lectura bíblica. Así como todos los días debemos nosotros leer la palabra de Dios, todos los días debemos poner en oración todo lo que hacemos. Mis amados, Jesús enseñó a sus discípulos a orar, y no como un ritual vacío, sino como una conexión real con el Padre. Les mostró que podían acercarse a Dios como un Padre, no como alguien lejano, sino como alguien que está cercano y que puede responderle y decirle a ellos audiblemente qué camino seguir en un momento determinado. Porque Dios, dice la Biblia, que está cercano a todo aquel que le invoca de veras. La oración, amados hermanos, no requiere de palabras perfectas. La oración, escúcheme bien, no requiere de muchas palabras rebuscadas. No necesita un lenguaje complicado. Nace del corazón y nace de la sinceridad. Usted puede decirle a Dios, aún estando enojado: Señor, estoy enojado. Nace de un corazón que se abre sin máscaras. ¿Por qué? Porque a Dios nada se le es oculto ni nada se le oculta. Todo está visible ante Dios. Entonces, ¿para qué buscar palabras rebuscadas? ¿O para qué buscar palabras complicadas? Dios conoce nuestra situación, sabe lo que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿para qué mostrar tantas máscaras? Hay quienes creen que no saben orar, pero orar es ir a Dios con lo que usted tiene, con las palabras que usted conoce. Pero decirle a Dios las cosas con sinceridad es lo que hace la oración más efectiva. Pero orar no es impresionar a Dios con palabras finas o con un discurso largo. Orar es hablarle con la verdad al Señor. ¿Está aquí, iglesia? Es decir, lo que pasa. Decirle: Señor, mira esta situación que estoy viviendo en casa con mi hijo. Está haciendo esto, haciendo aquello. ¿Usted cree que Dios no sabe qué es lo que está haciendo? Aún decirle a usted: mira, Señor, yo hice mal esto. ¿O usted cree que Dios no lo sabe? Es decirle a Dios lo que pasa, lo que le duele, lo que está aconteciendo, a lo que usted le tiene miedo, lo que usted necesita. Es decirle las cosas a Dios clara y sin rebusque, pensando de que Dios no conoce las cosas. No. Dios es omnisciente, amados. Dios es omnipresente.
Pero orar no solamente es hablar, como les decía. Orar también es escuchar. Porque la oración no es un monólogo. Monólogo es que yo hablo yo solo. La oración es un encuentro con Dios. Por eso es necesario que la oración vaya acompañada de la palabra de Dios. Que cuando usted ore, también ore para que la palabra hable. Y usted lea la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es como Dios nos habla. Y también nos puede hablar por su Santo Espíritu al corazón, a la mente. Porque Dios también puede dar palabra audible a nuestros oídos, a nuestro corazón, a nuestra mente. Cuando una persona, escúcheme bien, ora constantemente, algo empieza a cambiar dentro de ella. No siempre cambian las circunstancias, porque a veces oramos para que las circunstancias cambien y resulta que lo que Dios quiere no es cambiar las circunstancias, sino a la persona. Las circunstancias a veces no cambian inmediatamente, pero cambia la manera de enfrentarlas, cambia la manera de ver las cosas. Y aún Dios obra en la vida de la persona cuando la persona ora constantemente. Cuando la persona ora constantemente, la ansiedad que produce el mundo, porque estamos viviendo en un mundo que produce ansiedad, esa ansiedad pierde fuerza cuando oramos. Cuando oramos, ese estrés, esa enfermedad que está de moda, que se llama estrés, cuando nosotros oramos a Dios, ese estrés comienza a desaparecer. La desesperación comienza a tener calma. La mente deja de correr sin control, porque a veces pensamos una cosa, pensamos la otra, estamos aquí. Y a veces aún a usted le ha pasado, y de pronto a mí también me ha pasado, porque yo lo puedo decir que me ha pasado. A veces estamos en la iglesia, pero estamos de cuerpo, mas no de corazón ni de mente, porque a veces los problemas nos tienen allá en otro lugar. Pero cuando oramos constantemente, cuando ponemos nuestras cargas al Señor, la mente deja de correr sin control y el corazón comienza a tener dirección. ¿Está aquí, iglesia? Por eso el apóstol Pablo también escribió, y quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 6. El apóstol Pablo escribió allí en Filipenses 4:6 lo siguiente: por nada estéis afanosos. Mire cómo dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Y nos lo dice hoy a nosotros aquí en Chinú. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mire lo que dice: por nada estés desesperado, por nada pierdas el control, por nada te desesperes, sino que todo lo que te pasa, todo lo que te desespera, lo que te pone con estrés, eso sea conocido delante de Dios en oración. Mire que lo dice bien Pablo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El problema de muchos de nosotros es que no nos gusta tener cargas, nos gusta llevar las cargas. Entonces decimos: mi problema, mi preocupación. Amados, y no hemos aprendido a poner las cargas a los pies del Señor. ¿Está aquí, iglesia? No las llevamos a Dios, sino que las llevamos siempre nosotros. Y las llevamos tanto nosotros que a veces hasta los hombros, esta parte de aquí, nos duele. Producto del estrés, producto de esa situación angustiante que vivimos. Y hasta las guardamos. A veces las repetimos en la mente. A veces nos quitan el sueño, porque nos ponemos a pensar tanto que hasta perdemos el sueño. A veces no las podemos soltar delante del Señor. Pero la invitación en esta noche es que la oración rompe ese ciclo. Si tú oras y lo pones a los pies del Señor, en ese momento en que lo haces, escúchame bien, dejas de estar solo con esa carga
y Dios toma esa carga. Y lo que más puede pasar es que te duermas, sueñes y duermas tranquila y plácidamente, a lo que antes te hizo perder el sueño y a lo que antes te hizo perder la desesperación, y te hizo caer en desesperación, perdón. Por eso, para ir terminando, ahora en este punto donde Dios pide que todo eso que te pone mal, que te carga, que te llena de desesperación, de estrés, que lo pongas en las peticiones y que sean conocidas delante del Señor. Hay algo que entender y que debemos entender con claridad. La oración, escuche bien, no es una herramienta para manipular a Dios. Y voy a explicar eso. No es repetir palabras hasta obtener lo que uno quiere. Porque nosotros a veces usamos decretos. Eso es metafísica. Yo tengo que orar y poner todas las cosas en la voluntad de Dios. Las cosas no se van a hacer por mi capricho o porque yo lo quiera. Se harán si es la voluntad de Dios. Mi amado, es alinearse con la voluntad de Dios. La oración es eso. Yo no puedo decirle, Señor, haz esto, como una orden, porque yo no soy más grande que Dios. Yo tengo que ir a Dios humillado y decirle, Señor, en tu infinito amor y voluntad, te pido, Padre, tú puedes hacer esto, Señor. Mi corazón te pide que hagas esto, pero en todo hágase tu voluntad. Mire que Jesús fue en Getsemaní y oró 3 veces al Padre y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. 3 veces le dijo, pero también le dijo, Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así oró Jesús en Getsemaní. Ahí se ve entonces, mi amado, el nivel más profundo de la oración. No solo pedir, sino rendirse a la voluntad de Dios. ¿Sí ve? Jesús le pidió al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Jesús también le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se rindió a la voluntad del Padre. A veces nosotros queremos que sea de determinada forma, pero Dios dice, no, no es así, es de esta forma. Entonces nosotros tenemos que tener el corazón alineado con el de Dios para entender que esa fue la voluntad de Dios. Amén, amados. El que ora de verdad no solo busca a Dios para que cambie las situaciones y las circunstancias que le rodean, sino que permite a Dios que también transforme su corazón. Miren una cosa, mi amado. Muchos de nosotros oramos para que Dios transforme y cambie lo que nos rodea o las circunstancias que vivimos. Pero a veces lo que Dios quiere no es transformar solamente lo que está alrededor nuestro y las circunstancias, sino que Dios quiere transformar nuestra vida. Por eso tenemos que pedirle a Dios que se haga su voluntad y que Dios transforme también nuestro corazón. La oración es vida y es vida transformada. Así como el cuerpo, como al principio dije, así como el cuerpo no puede vivir sin el latido constante del corazón, aunque parezca una rutina, ese corazón latiendo que no para ni día ni noche, pero por dentro, escúcheme bien, está haciendo algo maravilloso, ¿sí o no?
El cuerpo no puede sobrevivir sin separar el corazón. Escúcheme bien, si el corazón llegare a apagarse, el cuerpo se pone hasta frío. El calor del cuerpo, escúcheme bien, es también producido por algo que está en movimiento, y ese latido del corazón hace que se mueva y fluya, ¿qué cosa? La sangre. Y si usted se ha dado cuenta cuando se hiere o cuando usted sacrifica una gallina, por decir algo, que va a ser la sopa de gallina, el sancocho de gallina, y usted sacrifica la gallina y le cae sangre, usted se da cuenta que es caliente. ¿Sí o no? Esa sangre en movimiento mantiene un calor. También es la oración. Así también es la oración, amado. Mantiene en calor la vida espiritual de todo creyente. Pero si deja de orar, se vuelve más frío que un hielo, más desconectado que cualquier aparato desenchufado. Está aquí y se vuelve vulnerable a los ataques del diablo. Termino. En cambio, cuando usted ora, cuando usted y yo oramos, el que ora mantiene un corazón sensible a la voz de Dios, un corazón sensible a lo que el Espíritu Santo quiere decirle. Mantiene una dirección clara porque Dios lo va dirigiendo. Mantiene una fe viva. Ese corazón espiritual está latiendo, y el fluir del Espíritu, que es la sangre espiritual nuestra, esa unción del Espíritu, nos pone en calor espiritual y hay vida. ¿Está aquí, iglesia? Por eso hoy le invito, no deje de orar. La oración no siempre será larga ni perfecta, pero debe ser constante. Amén. Debe ser constante. La oración, de pronto usted no tiene muchas palabras finas, pero no importa. Con las palabras que usted tiene, hágalo con fe, con sinceridad y constante. Porque no es una actividad más, es lo que sostiene toda la vida espiritual. ¿Está aquí, iglesia? Con esa reflexión quiero invitarles a orar. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te alabo, te bendigo y te doy gracias en esta noche, Señor. Y quiero pedirte, Padre, en primer lugar, que bendigas nuestra vida, oh Dios, cada día con tu palabra. Señor, que entendamos, Padre, que la oración es como ese latido que no puede cesar, como ese latido del corazón que no puede cesar, sino que tiene que ser constante, rítmico y permanente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, danos, Señor mío, oh Dios, ese anhelo por estar en tu presencia y el hábito constante de la oración, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, gracias por invitarnos cada día, Señor, a poner las cargas en ti, Señor. Oh Dios de la gloria, gracias. Te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias por el milagro que hiciste en la vida, Señor mío, de Guadalupe. En la vida de esa mujer que no conocemos, pero que su nombre es Dominga. Gracias porque a ella, oh Dios, le mantuviste el pie en la pierna, aunque los médicos decían que había que amputarlo. Tú hiciste el milagro. Gracias por el milagro que le hiciste a Guadalupe de mantener su mano, Señor. También te doy gracias, Padre, por la vida de Alexander, el esposo de mi sobrina. Oh Dios de la gloria, que tú le has mantenido con vida a pesar de ese accidente trágico que tuvo, Señor.
Padre, ahora te pedimos que tú le levantes. Ya, oh Dios, le ha sido quitada la intubación, Padre, y está reaccionando positivamente, Señor. Pero te pedimos que restaure su salud de manera plena en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y que eso sea para tu gloria, para tu honra, Señor. Padre, en esta noche oramos. Oramos, Padre, por nuestros hermanos que están enfermos. Por todos los que están enfermos, Señor. Te presento a nuestra hermana Leney, Señor mío. Tú sabes, Padre, la importancia que tiene esa consulta. Oh Dios, allá en la ciudad de Medellín. Oh Dios, provéele para, oh Dios, esa cita, Señor. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Toma, Señor mío, Padre amado, a nuestros hermanos Guillermo, Rosario. Oh Dios, quita toda infección que esté produciendo fiebre. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos que tú ministres sanidad en los cuerpos de estas personas, Padre, por las cuales estamos orando, Señor. Ministra por tu espíritu, ministra por el poder de tu sangre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice, Padre amado, en Isaías, oh Dios, capítulo 55, que por tus heridas fuimos nosotros curados. Oh Cristo de la gloria, que tú llevaste nuestros dolores, nuestras enfermedades. Desata, Señor mío, esa palabra.